Ni siquiera me había quitado la chaqueta cuando mi papá dijo, no sabía que dejaban entrar a desertores escolares aquí. Algunos parientes se rieron. Yo solo asentí y tomé asiento en la parte de atrás. Más tarde, el esposo de mi hermana me preguntó dónde trabajaba. Le dije el nombre de la empresa. Hizo una pausa, me miró de nuevo y luego dijo, espera, tú eres mi director ejecutivo. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Soy Josiah Reed, tengo 34 años y soy el director ejecutivo de una empresa de ciberseguridad de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. El pasado día de Acción de Gracias, llegué tarde a la casa de estilo colonial de mis padres en Brooklyn. Apenas había sacado un brazo de mi chaqueta cuando mi padre levantó la vista de la mesa del comedor y anunció, no sabía que dejaban entrar a desertores escolares aquí. Unos pocos parientes se rieron entre dientes. Mi madre sonrió torpemente. Yo solo asentí, colgué mi chaqueta y tomé asiento en el extremo más alejado de la mesa. Pocos sabían ellos cómo todo cambiaría cuando mi cuñado se diera cuenta de quién firmaba realmente sus cheques de pago. Antes de contarte cómo toda mi familia descubrió quién soy realmente, dime desde dónde estás viendo esto. Y suscríbete si alguna vez te han subestimado personas que deberían haber creído en ti. Crecer en Brooklyn, Massachusetts, significaba vivir en uno de los suburbios más prósperos de Boston. Nuestra calle estaba bordeada de casas históricas, céspedes perfectamente cuidados y familias obsesionadas con la universidad a la que asistirían sus hijos. En la casa de los Reed, la educación no solo era importante, lo era todo. Mi padre, William Reed, era un profesor titular de economía en una prestigiosa universidad, conocido por su calificación despiadada y sus críticas mordaces a los estudiantes de bajo rendimiento. En casa, aplicaba los mismos estándares. Mi madre, Laura, era una cirujana cardiotorácica cuyos días de trabajo de 16 horas no le impedían esperar la perfección académica de sus hijos. Mi hermana mayor, Amelia, era la niña dorada, sobresalientes en toda la escuela, puntuaciones perfectas en el SAT y aceptación en la Facultad de Medicina a los 21 años. Siguió directamente los pasos de nuestra madre, convirtiéndose finalmente en una investigadora médica, especializada en tratamientos experimentales para enfermedades raras. Mi hermano mayor, Lucas, era casi igual de impresionante, obteniendo su título de abogado y consiguiendo un puesto en uno de los bufetes de abogados corporativos más antiguos de Boston antes de cumplir 26 años. Y luego estaba yo. Desde el jardín de infantes, tuve dificultades para quedarme quieto, concentrarme en las hojas de trabajo y en el entorno estructurado de la educación tradicional. Mi mente funcionaba de manera diferente. Podía pasar horas construyendo estructuras complejas con bloques de construcción o desarmando aparatos electrónicos para entender su funcionamiento interno. Pero memorizar las capitales de los estados o las tablas de multiplicar me parecía imposible. Para tercer grado, mis maestros comenzaron a sugerir que podría tener problemas de atención. Mis boletines de calificaciones estaban llenos de comentarios como, Josiah es extremadamente brillante pero no puede concentrarse y muestra habilidades excepcionales para resolver problemas cuando está interesado en el tema. Mi padre desestimaba estas observaciones como excusas para la pereza. No tienes nada malo, excepto falta de disciplina, me decía repetidamente. Tu hermano y tu hermana se las arreglaron para prestar atención perfectamente. Cuando cumplí 13 años, un psicólogo escolar finalmente convenció a mis padres de que me hicieran una evaluación profesional. El diagnóstico fue claro, trastorno por déficit de atención e hiperactividad combinado con algunas diferencias de aprendizaje que hacían que la educación tradicional fuera particularmente desafiante para mí. El médico recomendó medicación, adaptaciones en la escuela y un enfoque diferente para el aprendizaje. ¿La respuesta de mi padre? No vamos a drogar a nuestro hijo porque no se esfuerza lo suficiente. A pesar del diagnóstico, poco cambió en casa. Los interrogatorios nocturnos sobre la tarea continuaron. Las cenas familiares seguían siendo campos de batalla intelectuales donde mi padre nos interrogaba sobre eventos actuales, hechos históricos o conceptos científicos. Mientras mis hermanos prosperaban bajo la presión, yo me paralizaba, olvidaba hechos que en realidad sabía o soltaba respuestas a medias que me ganaban miradas de desaprobación. Mi madre lo intentó a su manera, contratando tutores y especialistas para arreglar lo que ella veía como deficiencias. Un verano, tuve que pasar 4 horas diarias con un severo maestro jubilado que me golpeaba los nudillos con una regla cuando mi atención divagaba. En otra ocasión,
mis padres me enviaron a un campamento académico que prometía inculcar disciplina en los estudiantes de bajo rendimiento. Las computadoras se convirtieron en mi refugio. Aprendí por mi cuenta lenguajes de programación, construí mi primer sitio web a los 14 años e incluso desarrollé una aplicación sencilla que me ayudaba a organizar mis pensamientos y tareas de una manera que tenía sentido para mi cerebro. Cuando se la mostré a mi padre, esperando su aprobación, la miró y dijo: si pusieras este mismo esfuerzo en tu trabajo escolar real, quizás no estarías reprobando álgebra. De alguna manera, logré graduarme de la escuela secundaria, no con honores como mis hermanos, sino con un promedio lo suficientemente decente como para ser aceptado en la universidad estatal. La decepción de mis padres era palpable. Esperaban Harvard, Yale o al menos su propia alma mater. En cambio, asistiría a lo que mi padre llamaba una escuela de respaldo para los de bajo rendimiento. La universidad comenzó de manera prometedora. La libertad de la vida universitaria me sentaba mejor que la rígida estructura de la escuela secundaria. Encontré algunos amigos con ideas afines en el departamento de ciencias de la computación. Por primera vez, conocí a personas que pensaban como yo, que veían el mundo como sistemas y soluciones en lugar de hechos memorizados e información regurgitada. Pero los requisitos básicos, literatura, historia y economía obligatoria, por insistencia de mi padre, todavía se sentían como caminar sobre arenas movedizas. Mis calificaciones en estos cursos se desplomaron a pesar de pasar horas en la biblioteca. Cuanto más luchaba, más se erosionaba mi confianza. A mediados de mi segundo año, estaba en periodo de prueba académico, deprimido y cuestionando mi valía como persona. El punto de inflexión llegó de una forma inesperada. Un volante del club de emprendimiento del campus me llamó la atención. Estaban organizando un hackathon, un evento de 48 horas donde los estudiantes construirían soluciones tecnológicas para problemas del mundo real. Me inscribí por impulso. Esas 48 horas lo cambiaron todo. Impulsado por bebidas energéticas y pasión, construí un protocolo de seguridad que identificaba posibles brechas de datos en tiempo real. Los jueces, veteranos reales de la industria tecnológica, quedaron lo suficientemente impresionados como para otorgarme el primer lugar y conectarme con empresas emergentes locales. Por primera vez, el cableado único de mi cerebro se sintió como un activo en lugar de una desventaja. 2 semanas después, tomé la decisión más difícil de mi vida. Dejé la universidad para emprender mi propio proyecto tecnológico. Llamé a mis padres un domingo por la tarde para decírselo. «Estás tirando tu futuro a la basura», dijo mi padre, con la voz fría de furia. Ningún Reed ha dejado de completar su educación. No estoy dejando de completarla, intenté explicar. Estoy eligiendo un camino diferente. No hay un camino diferente, gritó él. Hay éxito o fracaso, y tú estás eligiendo el fracaso. Mi madre se puso al teléfono, con lágrimas en la voz. Josiah, por favor, reconsidéralo. Solo queremos lo mejor para ti. Sin un título, ¿qué tipo de vida tendrás? La conversación terminó con un ultimátum: vuelve a la escuela o deja de considerarte parte de la familia. En sus mentes, estaban usando el amor duro para evitar que arruinara mi vida. En realidad, estaban cortando la ya desgastada conexión entre nosotros. No volví a la escuela. Y como prometieron, fui esencialmente repudiado. Sin apoyo financiero, sin llamadas telefónicas, sin visitas. El único reconocimiento de mi existencia venía en forma de invitaciones obligatorias a las principales festividades, las cuales inicialmente rechacé, y en años posteriores, asistí brevemente por un sentido del deber más que por conexión. El primer año después de dejar la universidad fue brutal. Mi dormitorio había sido mi hogar y, de repente, no tenía dónde vivir. Dormí en sofás de amigos del club de emprendimiento, en suelos y sótanos mientras intentaba construir mi primera empresa. Sobreviví a base de fideos instantáneos, pizza gratis en reuniones de tecnología y la comida ocasional que me compraba un amigo compasivo. Durante este periodo, tuve 3 trabajos: turnos de mañana en una cafetería, soporte técnico por la noche en una tienda de electrónica y trabajos de fin de semana arreglando computadoras para pequeñas empresas. Entre turnos, programaba sin descanso, desarrollando el protocolo de seguridad que había comenzado en el hackathon hasta convertirlo en algo más robusto. Mi gran oportunidad llegó en una conferencia tecnológica regional a la que había logrado reunir suficiente dinero para asistir.
Incapaz de pagar la cena de networking, estaba sentado solo en el vestíbulo del lugar, programando en mi computadora portátil, cuando un señor mayor se sentó a mi lado. Es un enfoque interesante para la encriptación, comentó, mirando mi pantalla. Su nombre era Garrett Thompson, un ex especialista en seguridad de una importante empresa tecnológica que ahora invertía en startups prometedoras. Durante 2 horas, discutimos los desafíos de la ciberseguridad, mi enfoque algorítmico y las crecientes amenazas que enfrentan las corporaciones. Al final de nuestra conversación, me entregó su tarjeta de visita. Tienes algo especial, chico. Llámame el lunes. Creo que deberíamos hablar sobre financiación inicial. Con la inversión inicial de Garrett de $50.000, fundé mi primera empresa real. La llamamos SecureNode, enfocándonos en identificar vulnerabilidades en redes empresariales. El modelo de negocio era sólido, pero mi inexperiencia se notó. Contraté a amigos en lugar de profesionales, gestioné mal nuestros limitados fondos y no logré comercializar adecuadamente nuestros servicios. 18 meses después, estábamos en bancarrota. La mayoría de la gente consideraría esto un fracaso. Yo lo vi como una educación costosa, más valiosa que cualquier curso universitario. Analicé cada error, aprendí de cada paso en falso e inmediatamente comencé a planificar mi próximo proyecto. Garrett, a pesar de perder su inversión, vio mi potencial y siguió siendo mi mentor. Thomas Edison fracasó miles de veces antes de inventar la bombilla, me recordó. Tú has fracasado exactamente una vez. Estás adelantado en el cronograma. Durante los siguientes 2 años, trabajé sin parar. Durante el día, consultaba para pequeñas empresas de tecnología para pagar el alquiler de mi diminuto apartamento tipo estudio. Las noches las dedicaba a desarrollar un enfoque revolucionario para la ciberseguridad, un algoritmo que pudiera predecir vectores de ataque antes de que ocurrieran las brechas, en lugar de simplemente responder a ellas. El gran avance llegó durante un maratón de codificación de 36 horas, impulsado únicamente por determinación y bebidas energéticas. Creé un sistema de autoaprendizaje que analizaba patrones en puntos de datos aparentemente no relacionados para identificar posibles amenazas de seguridad. El enfoque era fundamentalmente diferente a todo lo que había en el mercado. Con mi prototipo completo, Garrett ayudó a organizar reuniones con posibles inversores. Los primeros 5 me rechazaron de plano, incómodos con mi falta de credenciales. Vuelve cuando termines tu carrera, me dijo uno con desdén. La 6ª reunión lo cambió todo. La inversora de capital de riesgo, una emprendedora tecnológica hecha a sí misma llamada Verónica Chambers, no se preocupaba por mi formación académica. Le importaban los resultados. Después de una rigurosa evaluación técnica de mi algoritmo, ofreció $2 millones en financiación, y así nació Quantum Shield Technologies. Comenzamos pequeños, solo yo y 3 empleados en un espacio de almacén reconvertido. Nuestro primer cliente fue una cadena minorista de tamaño mediano que había sufrido recientemente una devastadora brecha de datos. Nuestro sistema identificó 16 vulnerabilidades potenciales que su seguridad existente había pasado por alto. Cuando evitamos un ataque importante 3 meses después, la noticia comenzó a difundirse. En 2 años, nos habíamos expandido a 30 empleados y nos mudamos a una oficina adecuada en un rascacielos de vidrio y acero. Para el 3er año, teníamos 100 empleados y clientes en 3 continentes. El 4º año trajo la adquisición de 2 firmas de seguridad más pequeñas y la expansión hacia la evaluación de amenazas impulsada por inteligencia artificial. En algún momento, abrimos una oficina en la misma ciudad donde mi hermana Amelia se había establecido con su nuevo esposo. No lo había planeado. Simplemente era donde había talento disponible y los costos operativos eran razonables. No tenía idea de que su esposo, Nathan, trabajaba para una empresa de servicios financieros hasta mucho después, cuando adquirimos su proveedor de tecnología y él se convirtió, técnicamente, en mi empleado. A lo largo de este crecimiento, mantuve un perfil público deliberadamente bajo. En una industria obsesionada con directores ejecutivos famosos y personalidades llamativas, elegí la privacidad. Nuestro sitio web me listaba simplemente como Junior Reed, fundador y director ejecutivo. No publicamos fotografías. Rechacé invitaciones para dar charlas y perfiles en revistas. Esto no se trataba solo de evitar la atención familiar. Realmente creía que nuestro trabajo debía hablar por sí mismo. Para cuando llegó esa fatídica cena de acción de gracias,
Quantum Shield Technologies empleaba a más de 500 personas en todo el mundo y estaba valorada en aproximadamente $200 millones. Teníamos oficinas en 7 ciudades, clientes que iban desde pequeñas empresas hasta corporaciones de Fortune 500, y una reputación de excelencia en el mundo de la ciberseguridad. Mis finanzas personales se habían transformado de manera similar. El chico que una vez no podía permitirse una cena de networking ahora poseía un apartamento de lujo con vistas a la ciudad, tenía inversiones por valor de decenas de millones y podía comprar prácticamente cualquier cosa que quisiera. Sin embargo, mi estilo de vida seguía siendo relativamente modesto. Conducía un práctico coche eléctrico en lugar de un llamativo modelo deportivo. Mi vestuario consistía en prendas básicas cómodas y de calidad en lugar de marcas de diseñador. Vivía bien, pero en silencio, encontrando más satisfacción en construir algo significativo que en exhibir riqueza. A lo largo de estos años de crecimiento y éxito, mi familia se mantuvo distante. Se intercambiaban tarjetas navideñas, pero poco más. Nunca preguntaron sobre mi carrera más allá de vagas preguntas sobre si todavía estaba haciendo cosas de computadoras. Nunca ofrecí información sobre mi éxito, en parte por orgullo y en parte por la persistente esperanza de que algún día pudieran valorarme por quién era en lugar de por lo que había logrado. Esa esperanza, enterrada pero nunca extinguida, es lo que me llevó a aceptar la invitación de mi madre para Acción de Gracias después de años de apariciones breves y torpes en las festividades o de ausencias totales. La llamada de mi madre llegó un martes por la mañana a principios de noviembre. Estaba revisando documentos de adquisición de una startup prometedora cuando mi asistente mencionó que mi madre estaba en la línea. Casi rechacé la llamada. Nuestras conversaciones solían ser breves y superficiales, pero algo me hizo contestar. Josiah, dijo mi madre, su voz con su mezcla habitual de formalidad y contención. Te llamo por Acción de Gracias. Me preparé para la invitación estándar que normalmente rechazaba o aceptaba solo para hacer una breve aparición. Nos gustaría que vinieras este año, continuó. Toda la familia estará aquí. Amelia traerá a su nuevo esposo. Creo que aún no lo conoces. Nathan trabaja en finanzas. Muy exitoso. El sutil énfasis en de exitoso no me pasó desapercibido. Un recordatorio de lo que supuestamente yo no era. Revisaré mi calendario, dije sin comprometerme. Significaría mucho para tu padre y para mí, agregó. Un raro indicio de emoción genuina en su voz. Después de colgar, me senté en mi escritorio, dándole vueltas a la invitación. Una parte de mí quería rechazarla como de costumbre, para protegerme del juicio y la comparación inevitables. Otra parte, quizás el niño esperanzado que aún acechaba en algún lugar dentro del adulto exitoso, se preguntaba si las cosas podrían ser diferentes esta vez. Esa noche llamé a mi mejor amiga, Maya, para pedirle consejo. Nos habíamos conocido durante mis días de dormir en sofás, cuando ella me ofreció su futón por un máximo de 3 días. Eso se convirtió en 3 meses. A pesar de mi capacidad actual para ofrecerle cualquier cosa a cambio, ella rechazaba todos los regalos, excepto cenas ocasionales y nuestro tradicional intercambio de Navidad. Son tu familia, Joe, dijo después de que le expliqué mi dilema. Pero tú no eres la misma persona que solía dejar que su desaprobación te aplastara. Has construido algo asombroso, con o sin su validación. No voy a anunciar mi éxito como un hijo pródigo, le dije. Si voy, es solo para estar presente, no para demostrar nada. Entonces quizás esa sea tu respuesta, respondió ella. Ve como tú mismo, el yo completo en el que te has convertido. Sin grandes revelaciones, pero tampoco escondiéndote. Simplemente sé Josiah. Después de considerarlo durante varios días, respondí afirmativamente a los mensajes cada vez más insistentes de mi madre. Hice arreglos para que mi equipo ejecutivo se encargara de las operaciones durante mi ausencia y despejé mi calendario para el fin de semana de 4 días. A medida que se acercaba el día de Acción de Gracias, mi ansiedad crecía. Me encontré teniendo sueños de estrés sobre reprobar exámenes, una pesadilla recurrente de mis días universitarios. Durante mis carreras matutinas, ensayaba posibles conversaciones, preparando respuestas a las inevitables preguntas sobre mi vida y mi carrera. La mañana de Acción de Gracias llegó con un clima inusualmente frío y una ligera capa de nieve. Me vestí con cuidado, con ropa que equilibraba lo profesional y lo casual, vaqueros oscuros, un suéter de carbón sobre una camisa de botones y botas de cuero.
Nada llamativo, sin marcas de diseñador, pero piezas de calidad que me quedaban bien. Consideré tomar mi sedán eléctrico de todos los días en lugar de mi coche deportivo de uso poco frecuente, queriendo evitar cualquier apariencia de alarde. Al final, decidí ser yo mismo. Sin pretensiones, sin actuaciones, sin escondites. El viaje a la casa de mis padres duró 90 minutos. Cada milla traía recuerdos de regresos anteriores, la primera festividad después de dejar la universidad, cuando llegué en un autobús vistiendo mi única camisa decente, el día de Acción de Gracias de hace 5 años. Cuando me fui después de 20 minutos tras la sugerencia de mi tío de que podría calificar para un puesto de nivel de entrada en la tienda de reparación de computadoras de su amigo. Había planeado llegar exactamente a la hora programada para la cena, a las 3, con la esperanza de minimizar la incómoda socialización previa a la comida. Una llamada de emergencia de nuestro equipo de seguridad europeo me retrasó, y para cuando entré en el familiar camino de entrada circular, eran casi las 4. Varios coches de lujo bordeaban el camino, el sedán alemán de mi padre, el coche deportivo italiano de mi hermano y varios vehículos pertenecientes a la familia extendida. De pie en el umbral de la casa de mi infancia, respiré hondo y toqué el timbre. Mi madre respondió, su rostro registrando un momentáneo shock por mi puntualidad antes de adoptar su sonrisa social. Josiah, lo lograste. Ya hemos comenzado a cenar. Sabes que a tu padre no le gusta esperar. Entré en el vestíbulo, comenzando a quitarme mi abrigo de lana cuando la voz de mi padre llegó desde el comedor. ¿Es ese Josiah, finalmente honrándonos con su presencia? No sabía que dejaban entrar a desertores escolares aquí. Unos pocos parientes se rieron, la carcajada distintiva de mi tío Henry. Mi primo Steven soltó una risita. Alguien más que no pude identificar. La sonrisa de mi madre se tensó, pero no dijo nada en mi defensa. Terminé de quitarme la chaqueta, la colgué con cuidado en el armario del pasillo y caminé hacia el comedor. 20 pares de ojos se volvieron para observar mi entrada. Asentí cortésmente y tomé el único asiento vacío en el extremo más alejado de la mesa, junto a la hija pequeña de un primo y frente a una tía abuela anciana cuyo nombre no podía recordar. Ahora que todos están aquí, anunció mi padre con un énfasis intencionado, continuemos nuestra comida. Y así de simple, volví a tener 10 años, llegando tarde a cenar porque había perdido la noción del tiempo mientras construía una computadora con piezas recuperadas, enfrentando la desaprobación de mi padre y el juicio de la familia. Solo que ya no era ese niño. Era Josiah Reed, director ejecutivo de Quantum Shield Technologies. Y por primera vez en esa casa, no sentí la necesidad de disculparme por ser exactamente quien era. La mesa de Acción de Gracias parecía sacada de una revista de lujo, porcelana fina, copas de cristal, candelabros de plata que arrojaban un cálido resplandor sobre la comida perfectamente dispuesta. Mi madre siempre había sido meticulosa con la presentación, y hoy no era una excepción. El pavó de 20 libras brillaba en el centro, rodeado de guarniciones tradicionales servidas en platos de herencia familiar. Me serví pequeñas porciones a medida que pasaban las fuentes, asintiendo con agradecimiento pero permaneciendo en silencio mientras las conversaciones fluían a mi alrededor. Desde mi posición en el extremo más alejado de la mesa, tenía un punto de vista perfecto para observar la dinámica familiar de la que había estado alejado durante tanto tiempo. Mi padre dominaba la conversación desde la cabecera de la mesa, disertando sobre política económica y el estado de la educación superior. Mi madre se sentaba en el extremo opuesto, añadiendo ocasionalmente comentarios elegantes o dirigiendo a los camareros que habían sido contratados para la ocasión. Entre ellos se extendía la jerarquía del estatus familiar, con los parientes más favorecidos más cerca de mis padres, y el estatus disminuyendo con la distancia. Mi hermana Amelia se sentaba a la derecha de mi padre, la posición de honor. A su lado estaba su nuevo esposo, Nathan, un hombre de aspecto reflexivo con gafas y una sonrisa genuina que parecía fuera de lugar entre las expresiones sociales practicadas a su alrededor. Mi hermano Lucas y su esposa ocupaban los siguientes puestos más prestigiosos, seguidos por el hermano de mi padre, el tío Henry, y su familia, luego varios primos, parientes más lejanos y, finalmente, yo en el borde exterior del círculo familiar, tanto literal como figurativamente. El equipo de Amelia acaba de recibir una subvención de investigación de $3 millones, anunció mi padre con orgullo durante una pausa en la conversación. La investigadora principal más joven en la historia de la institución. Mi hermana sonrió modestamente. Es un esfuerzo colaborativo, papá. Solo soy parte de un equipo increíble.
Tonterías, insistió mi padre. No habrían obtenido esa subvención sin tu trabajo en inmunoterapia dirigida. No subestimes tus logros. La ironía no se me escapó. Mi padre, que había despreciado mis logros toda mi vida, no podía tolerar que su hija favorita mostrara humildad. Y Lucas acaba de ser nombrado socio, agregó mi madre. 5 años antes de lo previsto. Mi hermano levantó su copa en señal de reconocimiento mientras las felicitaciones fluían desde alrededor de la mesa. La tradición de excelencia de los Reed continúa, dijo mi padre, levantando su copa de vino en un brindis. Sus ojos me pasaron por alto por completo mientras observaba a sus exitosos hijos. Mi madre, quizás sintiendo una punzada de culpa, intentó incluirme en la conversación. Josia, ¿cómo has estado? ¿Todavía vives en la ciudad? Su pregunta tenía el brillo artificial que reservaba para los pacientes difíciles. Sí, todavía en la ciudad, confirmé. ¿Y todavía trabajas con computadoras? Sondeó. Todavía en tecnología, acepté. ¿Qué haces exactamente?, preguntó mi tío Henry, usando el mismo tono que podría usar para preguntarle a un niño sobre un dibujo con crayones. Trabajo en ciberseguridad. ¿Para qué empresa?, insistió. La mía propia. Esto levantó algunas cejas, aunque la mayoría pareció asumir que me refería a trabajo independiente o a una pequeña operación de una sola persona. Bueno, dijo el tío Henry con condescendencia, si alguna vez quieres algo más estable, mi amigo Roger siempre está buscando personal de soporte de ti. Nivel de entrada, por supuesto, pero viene con beneficios. Asentí cortésmente. Lo tendré en cuenta. Mi primo Steven, siempre ansioso por enfatizar su propio éxito, intervino. Hablando de carreras, me encontré con Patrick Donnelly la semana pasada. ¿Lo recuerdas de la secundaria, Josia? Estaba en tu año. Ahora es un banquero de inversiones senior. Hermosa casa en Back Bay. Esposa, 3 hijos. Algunas personas realmente maximizan su potencial. La implicación de que yo no lo había hecho quedó flotando en el aire. Mi hermano Lucas ofreció lo que probablemente pensó que era un comentario de apoyo. Sabes, Josia, en realidad te ves bien. Me preocupaba que con tus elecciones poco convencionales pudieras estar pasando apuros. Me alegra ver que te las arreglas. Gracias, dije simplemente, tomando otro bocado de pavó para evitar más comentarios. La conversación, afortunadamente, pasó a otros temas: política, precios de bienes raíces, las recientes vacaciones europeas de alguien. Comí en silencio, respondiendo a las preguntas directas con respuestas mínimas, pero por lo demás contento de observar. El niño a mi lado era en realidad mejor compañía que la mayoría de los adultos, mostrándome su dibujo de un pavo con plumas de arcoíris. No fue hasta el postre, los famosos pasteles de calabaza y nuez pecana de mi madre servidos con crema batida fresca, que Nathan, el esposo de mi hermana, se dirigió a mí directamente. Se había mudado a mi extremo de la mesa, ocupando un asiento vacío frente a mí. Amelia mencionó que trabajas en seguridad tecnológica, dijo, su interés parecía genuino en lugar de cortésmente performativo. Eso es en realidad adyacente a mi campo. Estoy en tecnología financiera. Los desafíos de seguridad mantienen a nuestro equipo despierto por la noche. Por primera vez esa noche, me encontré en una conversación que valía la pena. Nathan hizo preguntas inteligentes sobre las amenazas de seguridad actuales, compartió algunos de los desafíos que enfrentaba su empresa y realmente escuchó mis respuestas. La mayor vulnerabilidad en la mayoría de los sistemas no es la tecnología, expliqué, entusiasmándome con el tema. Es el comportamiento humano. Puedes tener los protocolos de seguridad más sofisticados del mundo, pero si alguien comparte su contraseña o hace clic en un enlace sospechoso, esas protecciones no significan nada. Nathan asintió con entusiasmo. Exactamente. Acabamos de implementar un nuevo sistema de seguridad que supuestamente es de vanguardia, pero lograr que la gente siga una higiene de seguridad básica es la verdadera batalla. ¿Qué sistema implementaron?, pregunté, genuinamente curioso. Es de una empresa llamada Quantum Shield, respondió. Transformó por completo nuestro enfoque. El sistema se adapta realmente a los patrones de comportamiento del usuario para identificar anomalías. Un diseño brillante. Mantuve mi expresión neutral a pesar de la oleada de orgullo. Suena innovador.
Lo es. Nuestro equipo técnico dice que es revolucionario. El director ejecutivo de la empresa es una especie de hombre misterioso, aunque brillante pero privado. Se hace llamar JR. Rara vez hace apariciones públicas. Transformó por completo nuestra empresa matriz después de la adquisición. Algunos de mis colegas se mostraron escépticos sobre reportar a un nuevo equipo ejecutivo, pero este tipo aparentemente tiene una visión increíble para la industria. Varios miembros de la familia habían comenzado a escuchar nuestra conversación, quizás sorprendidos de ver a alguien interactuando tan seriamente con la decepción familiar. ¿Realmente cambió la cultura de la empresa también?, continuó Nathan. Creó todas estas oportunidades para personas con antecedentes no convencionales. Uno de nuestros mejores analistas de seguridad es un ex-artista sin educación formal en tecnología que fue contratado a través de su programa de aprendizaje. Mi hermana Amelia se había acercado a nuestra conversación, luciendo ligeramente molesta de que su esposo pasara tanto tiempo hablando conmigo. Nathan trabaja para FinSecure Global, interrumpió, recientemente adquirida por una firma de tecnología más grande, pero ha sido ascendido 2 veces desde la transición. Está en camino a la alta dirección. Nathan sonrió torpemente ante su obvio intento de redirigir la conversación hacia su éxito. La adquisición fue en realidad un gran movimiento para nosotros. Una cultura empresarial mucho más innovadora. Suena a que disfrutas tu trabajo, dije. Lo hago. El mejor trabajo que he tenido. ¿Dónde dijiste que trabajas, Josiah? El momento había llegado sin que yo lo planeara. Podría dar otra respuesta vaga, pero algo en mí, quizás el consejo de Maya de ser mi yo completo, me empujó hacia la honestidad. Quantum Shield Technologies, dije simplemente. La expresión de Nathan fue de perplejidad al principio, luego cambió a confusión mientras procesaba mis palabras. Espera, ¿trabajas en Quantum Shield? ¿En qué departamento? La fundé. Soy el director ejecutivo. Nathan se me quedó mirando, con el tenedor congelado a medio camino de su boca. Parpadeó rápidamente, me miró de nuevo como si me viera por primera vez, y luego dijo con una voz que se escuchó en toda la mesa repentinamente silenciosa, espera, tú eres mi director ejecutivo, tú eres JR. La habitación quedó en un silencio sepulcral. 20 pares de ojos se clavaron en mí con expresiones que iban desde la incredulidad hasta el shock. La copa de vino de mi padre se detuvo a medio camino de sus labios. La mano de mi madre voló a su collar de perlas. Mi hermano Lucas se enderezó, reevaluándome con ojos calculadores. Sí, confirmé. Mi voz era tranquila. Lo soy. El silencio duró aproximadamente 5 segundos antes de estallar en caos. Mi padre se atragantó ligeramente con su vino. La mano de mi madre tembló mientras dejaba su tenedor de postre con un estrépito. La boca del tío Henry se abrió y cerró sin producir sonido. Mi primo Steven se puso de un interesante tono de rojo. Nathan rompió el silencio. Pero eso es, fundaste una empresa de $200 millones. ¿Eres ese Junior Reed? Antes de que pudiera responder, continuó, la emoción superando su sorpresa. El algoritmo que impulsa toda nuestra infraestructura de seguridad. Esa es tu creación. El sistema de defensa adaptativo, el análisis predictivo de amenazas. Asentí. Santo cielo, dijo, y luego miró disculpándose a mi madre por la palabrota. Lo siento, señora Reed, pero vaya. Mi padre encontró su voz. Josiah, ¿de qué está hablando? Nathan respondió antes de que yo pudiera. Señor Reed, su hijo es un genio legítimo en ciberseguridad. Su empresa protege a la mitad de las instituciones financieras del país, agencias gubernamentales, sistemas de salud. Toda nuestra infraestructura digital sería vulnerable sin sus innovaciones. Ha revolucionado por completo el enfoque de la prevención de amenazas. La expresión de mi padre cambió de la confusión al cálculo en un instante. Bueno, dijo, su voz adoptando un tono orgulloso que nunca antes se había dirigido a mí. Siempre supimos que Josiah tenía potencial. Un estilo de aprendizaje diferente, pero brillante a su manera. Lo animé a que siguiera sus fortalezas. Mi madre se unió rápidamente. Siempre creímos en ti, Josiah. Incluso cuando elegiste un camino poco convencional. El revisionismo descarado era casi impresionante. Mi tío,
que minutos antes me había ofrecido un puesto de nivel de entrada por lástima, ahora me miraba con un nuevo respeto que bordeaba la obsequiosidad. Quantum Shield, por supuesto. Leí sobre ellos en el Wall Street Journal. Una trayectoria de crecimiento notable. Debería haber hecho la conexión con el nombre. La petulancia anterior de mi primo Steven se había evaporado por completo. Entonces, ¿realmente eres exitoso? El concepto parecía confundirlo. Mi hermano Lucas, siempre el abogado, ya estaba considerando las posibilidades de networking. Deberíamos almorzar pronto, Josiah. Mi bufete representa a varias empresas de tecnología. Quizás haya sinergias que explorar. Las preguntas llegaron en ráfaga después de eso, con parientes que apenas habían reconocido mi presencia ahora desesperados por detalles. ¿Cuántos empleados tienes? ¿En cuánto está valorada la empresa? ¿Estás planeando una oferta pública inicial? ¿Tienes una casa en la ciudad? ¿Estás saliendo con alguien? ¿Por qué no nos lo dijiste? Respondí mínimamente, sin alardear ni disminuir mis logros. Sí, a la empresa le iba bien. No, actualmente no planeaba hacerla pública. Sí, tenía un buen lugar en la ciudad. No, no estaba saliendo con nadie seriamente en ese momento, tenía una carrera exigente. En cuanto a por qué no se los había dicho, simplemente dije que nunca surgió. La verdad, por supuesto, era más complicada. No se los había dicho porque su validación no era lo que me impulsaba. Y quizás, en algún rincón de mi corazón, había querido que mostraran interés en mí, solo en mí, en Josiah, sin los adornos del éxito. Cuando terminó el postre y la gente se mudó a la sala de estar para tomar café, mi hermana me llevó aparte al estudio de nuestro padre, una habitación a la que rara vez se me había permitido entrar de niño. ¿Por qué no me lo dijiste?, exigió Amelia, su expresión una mezcla compleja de dolor, asombro y algo que parecía sospechosamente envidia. Soy tu hermana. ¿Cuándo te lo habría dicho, Amelia? La última vez que hablamos fue en Navidad del año pasado. Hablaste de tu investigación durante 15 minutos y me hiciste exactamente una pregunta sobre mi vida. Eso no es justo. Todos hemos estado ocupados. Sí, lo hemos estado. La diferencia es que siempre se ha esperado que yo me mantuviera al día con tus logros y los movimientos de carrera de Lucas. Nadie ha mostrado el más mínimo interés en los míos. Eso es porque pensábamos, se detuvo. Pensaban que era un fracaso, terminé por ella. El desertor escolar de la familia. El cuento con moraleja sobre lo que sucede cuando no sigues el camino prescrito. Tuvo la decencia de parecer avergonzada. Estábamos preocupados por ti. Un título universitario es importante. Para algunas carreras, sí. Para lo que yo hago, las habilidades prácticas y la innovación importan más que las credenciales. Y Nathan trabaja para ti. Parecía que todavía estaba procesando este hecho. Mi esposo reporta a mi hermano pequeño. Técnicamente, está varios niveles por debajo en el organigrama. Pero sí, Quantum Shield adquirió FinSecure Global el año pasado. Su infraestructura de seguridad necesitaba una revisión completa. Él ama su trabajo, dijo en voz baja. Dice que es la mejor cultura empresarial que ha experimentado. ¿Fuiste tú? Asentí. Construí el tipo de empresa que desearía que hubiera existido cuando estaba empezando. Contratamos por talento y potencial, no por pedigrí. Nathan se unió a nosotros entonces, todavía luciendo un poco deslumbrado. No puedo creer que le he estado contando a mi cuñado lo increíble que es mi director ejecutivo sin darme cuenta de que son la misma persona. A pesar de todo, me encontré sonriendo. El entusiasmo de Nathan era genuino, no contaminado por la complicada dinámica familiar que nos rodeaba. Has hecho un excelente trabajo implementando los protocolos de seguridad, le dije. La tasa de adaptación de tu equipo está entre las más altas de la empresa. Él sonrió ante el elogio. Gracias. Eso significa mucho viniendo de ti. Tengo tantas preguntas sobre la arquitectura subyacente cuando tengas tiempo. Mientras Nathan se lanzaba a una pregunta técnica, mi padre apareció en la puerta. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de la figura de autoridad que había temido al crecer y algo nuevo, incertidumbre. Josiah. Una palabra, por favor.
Nathan y Amelia se disculparon, dejándome solo con mi padre en su estudio. Cerró la puerta y se sentó detrás de su enorme escritorio, la misma posición desde la que me dio innumerables sermones sobre mis insuficiencias durante mi infancia. ¿Por qué no nos contaste sobre tu empresa?, preguntó, su tono sugería que lo había engañado deliberadamente. Habría importado, respondí. ¿Habría cambiado como me ves, o solo lo que crees que valgo? Sus cejas se juntaron. Eso es injusto. Siempre hemos querido el éxito para ti. No, lo corregí. Querían un tipo específico de éxito, el que viene con títulos de universidades prestigiosas y trayectorias profesionales tradicionales. El tipo que Lucas y Amelia lograron. Queríamos que tuvieras una base sólida. La estructura y la educación son importantes. Para algunas personas, sí. No para todos. No para mí. Estuvo en silencio por un momento, con los dedos entrelazados en el gesto que recordaba de las discusiones infantiles sobre mis deficiencias académicas. Claramente, te ha ido bien por ti mismo, concedió finalmente. Supongo que debería felicitarte. Las palabras deberían haberse sentido como una victoria. En cambio, me dejaron vacío. Esto no se trataba realmente de mi éxito. Se trataba de la incapacidad de mi padre para ver más allá de su estrecha definición de logro. No vine aquí por felicitaciones, le dije. Vine porque somos familia, y pensé que eso todavía podría significar algo más allá de medir los logros de cada uno. Antes de que pudiera responder, mi madre entró sin llamar, un derecho aparentemente reservado solo para ella. Josiah, dijo, con lágrimas brillando en sus ojos. No tenía idea. Todo este tiempo pensamos, se interrumpió. Que estaba luchando, apenas sobreviviendo. Un cuento con moraleja sobre la importancia de la educación. Tuvo la decencia de parecer avergonzada. Estábamos equivocados. Y lamento que no viéramos tu potencial. La disculpa parecía sincera, pero llegó demasiado tarde y por las razones equivocadas. No lamentaban haberme despreciado. Lamentaban haber pasado por alto las señales de mi éxito financiero. Debería irme, dije, levantándome. Tengo una reunión temprano mañana. Pero acabas de llegar, protestó mi madre. Hay tanto de qué hablar. Tu empresa, tu vida. Mi empresa ha existido durante 7 años, señalé. Mi vida ha estado sucediendo todo este tiempo. Lo único que ha cambiado hoy es su percepción de su valor. Mi padre también se levantó. No seas dramático, Josiah. Estamos tratando de conectar contigo. No, lo corregí. Están tratando de conectar con el exitoso director ejecutivo que acaban de descubrir. Pero eso es solo una parte de quien soy, y no es la parte que necesitó su apoyo todos estos años. Salí del estudio, atravesé la sala de estar donde los parientes intentaban entablar conversación conmigo con un interés recién descubierto, y recuperé mi abrigo del armario del pasillo. Nathan me alcanzó en la puerta. ¿Ya te vas? Esperaba que pudiéramos hablar más. El lunes en la oficina, le dije. Trae tus ideas sobre los protocolos de firewall que mencionaste. Suenan prometedoras. Él sonrió. ¿Lo haré, jefe? Mientras me alejaba de la casa de mi infancia, emociones complejas se arremolinaban dentro de mí. Había una cierta satisfacción en el shock de sus rostros, sí, pero de manera más prominente, sentí una profunda tristeza por los años de conexión perdidos por expectativas rígidas y una aprobación condicional. De vuelta en mi apartamento de lujo, mirando las luces de la ciudad, llamé a Maya. ¿Y bien?, preguntó ella, ¿cómo estuvo? Movido, respondí, y comencé a contarle todo. El lunes por la mañana llegó con una nueva capa de nieve y una bandeja de entrada llena de mensajes de parientes que de repente habían descubierto mi dirección de correo electrónico. Los ignoré mientras subía en el ascensor a nuestra sede en el piso 32 de un rascacielos del centro. La oficina fue diseñada para reflejar los valores de nuestra empresa, espacios abiertos y colaborativos equilibrados con áreas privadas para el trabajo enfocado, tecnología de vanguardia junto a cómodos lugares de reunión, luz natural que entraba a raudales por ventanas del suelo al techo. El espacio no se parecía en nada a los entornos corporativos tradicionales que mi padre admiraba, con sus jerarquías rígidas y puertas cerradas.
Lisa, mi asistente ejecutiva durante los últimos 4 años, me recibió con su eficiencia habitual y una sonrisa cómplice. ¿Fin de semana interesante?, preguntó, entregándome mi agenda del día. ¿Qué te hace decir eso? Has recibido 17 solicitudes de conexión en LinkedIn de personas con tu apellido desde el viernes. Y Nathan Cooper de FinSecure ha estado llamando cada media hora esta mañana. Las noticias viajaban rápido. Comencemos con Nathan. Hazlo subir cuando llegue. Mientras me instalaba en mi oficina, podía sentir las miradas curiosas del personal. A media mañana, quedó claro que la historia se había extendido por toda la empresa. El misterioso Junior Reed había sido revelado como el cuñado de un gerente de nivel medio de una empresa adquirida. A las 11, Nathan llegó para nuestra reunión programada, luciendo un poco nervioso pero emocionado. ¿Es esto raro?, preguntó tan pronto como se cerró la puerta de mi oficina. Porque se siente un poco raro. Tuve que sonreír. Un poco. Pero profesionalmente, nada cambia. Tu trabajo se sostiene por sus propios méritos. Amelia está enloqueciendo, admitió. Pasó el fin de semana buscándote en Google y leyendo cada artículo sobre Quantum Shield que pudo encontrar. No tenía idea. Pocas personas hacen la conexión entre J.R. Reed, el director ejecutivo, y Josiah Reed, el desertor universitario. Nathan asintió. Ahora entiendo por qué mantuviste un perfil bajo. Debe ser extraño que de repente todos te vean de manera diferente. Es revelador, reconocí. Las mismas personas que me despreciaron ahora quieren reclamar una conexión. Por si sirve de algo, dijo Nathan, creo que lo que has construido aquí es increíble. No solo la tecnología, sino la cultura. Mi equipo se siente valorado por sus contribuciones, no por sus credenciales. Eso es raro. Pasamos la siguiente hora discutiendo sus ideas para mejorar los protocolos de seguridad del lado del cliente, una conversación productiva que momentáneamente me permitió olvidar las complicaciones familiares. Esa tarde, mi equipo de gestión solicitó una reunión. 8 de mis principales ejecutivos entraron en la sala de conferencias, luciendo inseguros. Hemos oído algunos rumores, comenzó Marcus, mi director de operaciones y el ejecutivo con más antigüedad. Sobre tu cuñado y una revelación en acción de gracias. Asentí. Nathan Cooper es, de hecho, mi cuñado, aunque no lo supe hasta hace poco. Su identidad no cambia su posición ni sus responsabilidades. No se trata de Nathan, aclaró Verónica, nuestra jefa de recursos humanos. Se trata de la repentina atención personal. Tu privacidad siempre ha sido una piedra angular de la cultura de nuestra empresa. Nos preocupa cómo esto podría cambiar las cosas. Su preocupación era válida. Mi anonimato deliberado había dado forma a nuestra identidad corporativa. Dejábamos que nuestro trabajo hablara por sí mismo en lugar de construirlo alrededor de un director ejecutivo famoso. Mi compromiso con los valores de nuestra empresa no ha cambiado, les aseguré. El hecho de que esta conexión personal se haya hecho conocida no altera nuestra dirección ni nuestra filosofía. Parecieron aliviados, y pasamos a los asuntos comerciales habituales. Pero a medida que avanzaba la semana, los efectos dominó de acción de gracias continuaron. El miércoles trajo un visitante inesperado a nuestra área de recepción. Mi padre, vestido con un traje formal que parecía fuera de lugar entre nuestros empleados vestidos de manera casual, había llegado sin anunciarse y estaba insistiendo en verme. Seguridad llamó, claramente confundida. Hay un William Reed aquí que dice ser su padre. No está en la lista de visitantes aprobados. Consideré negar la visita, pero decidí que eso solo pospondría lo inevitable. Háganlo subir. Mi padre parecía claramente incómodo mientras lo escoltaban a través de nuestra disposición de oficina abierta. Sus ojos observaron el código de vestimenta casual, los espacios colaborativos y el entorno distintivamente no jerárquico con una desaprobación mal disimulada. Esto es diferente, comentó al entrar en mi oficina. Funciona para nosotros, respondí, sin ofrecerle un asiento de inmediato. Una pequeña afirmación de control que no pude evitar hacer. Permaneció de pie, examinando el espacio, las paredes de cristal, los muebles modernos y la vista de la ciudad más allá. Impresionante operación la que tienes. Mucho más grande de lo que esperaba. Finalmente, le hice un gesto hacia una silla.
¿Necesitabas algo específico, papá? Tengo una reunión en 20 minutos. Se sentó rígidamente. He estado pensando en nuestra conversación, sobre tu empresa. Tengo algunas ideas que podrían ser valiosas. Estrategias de negocio, consideraciones de inversión, estructuras fiscales. La presunción era tan típica que casi me reí. Mi padre, que no sabía nada sobre mi industria o mi empresa, asumía que su conocimiento académico de economía lo calificaba para aconsejarme sobre cómo dirigir un negocio que yo había construido desde cero. Tenemos asesores financieros, estrategas de inversión y especialistas en impuestos, le dije. Varios equipos de ellos, de hecho. Pero la perspectiva de un profesor de economía con 30 años de experiencia sería interesante en un contexto académico, interrumpí suavemente. Pero estamos operando en un campo altamente especializado que requiere experiencia específica. Su expresión se endureció. Ya veo. Demasiado bueno para el consejo de tu viejo ahora. No se trata de eso. Se trata de respetar los límites profesionales. Querrías que entrara en tu aula y te sugiriera cómo enseñar economía. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. El mensaje de Lisa decía, tu madre está ahora en recepción. La situación se estaba volviendo absurda. Aparentemente, mamá también está aquí. Mi padre pareció sorprendido. ¿Laura vino? No planeaba hacerlo. Le pedí a Lisa que la hiciera subir también. Minutos después, mi madre entró, mirando a su alrededor con la misma mirada evaluadora que mi padre había usado, aunque su expresión contenía más asombro que juicio. Josiah, suspiró. Aquí es donde trabajas. Es magnífico. Mamá, papá, dije con firmeza. Aunque aprecio su interés, estoy en medio de un día de trabajo. Tenemos cientos de empleados y clientes que dependen de nuestros servicios. No puedo dejar todo por una visita familiar improvisada. Solo intentamos ser parte de tu vida, dijo mi madre, luciendo herida. Ahora que entendemos lo que has construido. Ese es el problema, interrumpí. No están interesados en ser parte de mi vida. Están interesados en ser parte de mi éxito. Hay una diferencia. Mi padre se erizó. Eso es injusto. Tu empuje, tu ética de trabajo, ¿de dónde crees que vinieron? Los valores que te inculcamos contribuyeron a lo que has logrado. Había una pizca de verdad en eso que no podía negar. Los estándares implacables de mi padre y el perfeccionismo de mi madre habían moldeado mi determinación, aunque no de la manera que ellos pretendían. Necesito establecer algunos límites, dije con firmeza. Las visitas personales a mi lugar de trabajo no son apropiadas sin previo aviso. Los asuntos familiares deben manejarse fuera del horario laboral, y mi empresa no es de repente una empresa familiar abierta a las opiniones de todos. Mi madre pareció desolada. La expresión de mi padre vaciló entre la ofensa y un respeto a regañadientes por mi asertividad. Podemos discutir esto más a fondo en la cena alguna vez, ofrecí como un compromiso. Pero ahora mismo, necesito prepararme para mi próxima reunión. Después de que se fueron, no me sorprendió recibir una avalancha de mensajes de otros miembros de la familia. Amelia quería discutir posibles colaboraciones de investigación entre su equipo médico y nuestra división de seguridad de datos. Lucas sugirió que su bufete de abogados podría encargarse de nuestras necesidades legales corporativas. Los primos preguntaron sobre ofertas de trabajo, oportunidades de inversión y diversas formas de asistencia. La solicitud más incómoda vino del tío Henry, que había pasado de ofrecerme un puesto de nivel de entrada a pedirme un préstamo para pequeñas empresas de $500,000 para una empresa no especificada. Establecí una política clara. Las consultas profesionales se dirigirían a través de los canales adecuados, como cualquier otro socio o empleado potencial. Los préstamos e inversiones personales estaban fuera de discusión. La conexión familiar no daría ventaja ni desventaja a nadie que buscara trabajar con Quantum Seal. Los límites eran necesarios pero crearon tensión. Mi madre llamaba con frecuencia, oscilando entre intentos genuinos de conectar y pistas no tan sutiles sobre las necesidades de los miembros de la familia. Mi padre enviaba correos electrónicos formales describiendo sus pensamientos sobre la estrategia corporativa, que yo reconocía cortésmente pero no implementaba.
El momento más desafiante llegó cuando una importante reunión con un cliente fue interrumpida por la llegada inesperada de mi madre al vestíbulo, insistiendo en que solo quería traerme el almuerzo y ver dónde trabajaba. La recepcionista, reconociendo el apellido Reed, no estaba segura de cómo manejar la situación. Tuve que excusarme de la reunión para abordarlo, encontrando a mi madre de pie en la recepción con un almuerzo casero que parecía un intento de reclamar un rol maternal que nunca había ocupado por completo. «Mamá», dije en voz baja, llevándola a un área privada. «Te expliqué que necesito que respetes los límites de mi lugar de trabajo. No entrarías a un quirófano durante una cirugía para llevarle comida a un colega». «Eso es diferente», protestó. «Soy tu madre. Y esta es mi empresa. Cientos de personas dependen del trabajo que hacemos aquí. Necesito que entiendas eso». La conversación fue difícil pero necesaria. Gradualmente, durante las semanas siguientes, comenzó a formarse un nuevo entendimiento. Mi familia comenzó a reconocer que, aunque estaba abierto a reconstruir nuestra relación, esa relación tendría que tener en cuenta quién era yo en realidad, no quien ellos habían querido que fuera, y no definida por lo que había logrado. 6 meses después de la revelación de Acción de Gracias, estaba sentado en una cómoda oficina en Back Bay, frente a la doctora Eleanor Winters, terapeuta familiar. A mi izquierda, estaba mi padre. A mi derecha, mi madre. Esta era nuestra 4ª sesión juntos, una condición que había establecido para continuar reconstruyendo nuestra relación. «William», dijo la doctora Winters suavemente. «¿Podrías repetir lo que José acaba de compartir con tus propias palabras, para saber que lo escuchaste?» Mi padre se movió incómodamente. A los 72 años, seguía siendo imponente, espalda recta, expresión seria, en todo el sentido de la palabra un profesor distinguido. Pero estas sesiones habían revelado una vulnerabilidad debajo del exterior autoritario. José dijo, comenzó con vacilación, que mi enfoque en el logro tradicional lo hizo sentir que su valía era condicional a cumplir expectativas específicas. Que mi desaprobación de sus diferencias de aprendizaje se sintió como un rechazo a quien es él fundamentalmente. «¿Y cómo te hace sentir escuchar eso?», preguntó la terapeuta. Las manos de mi padre se apretaron en los reposabrazos. A la defensiva, inicialmente. Queríamos lo mejor para él. Hizo una pausa, la admisión claramente difícil. Pero puedo reconocer que mi rígida definición de éxito no dejaba espacio para caminos diferentes, incluido el suyo. No fue una transformación completa, mi padre probablemente siempre creería en la primacía de la educación tradicional y las trayectorias profesionales establecidas. Pero su disposición a reconocer el daño que su enfoque había causado representaba un progreso significativo. Mi madre, que había sido más receptiva a la terapia desde el principio, se acercó para apretar mi mano. «Debería haberte defendido más», dijo. «Haber defendido tus diferencias en lugar de tratar de arreglarlas. Estas sesiones a veces eran dolorosas, pero en última instancia sanadoras. Estábamos aprendiendo a vernos como personas completas, imperfectas, complejas y dignas de respeto, a pesar de nuestras diferencias. Fuera de la terapia, otras relaciones también estaban evolucionando. Nathan se había convertido tanto en un valioso colega como en un amigo. Inicialmente preocupado por posibles acusaciones de nepotismo, había considerado transferirse a un departamento diferente, pero su trabajo hablaba por sí mismo y recientemente había sido ascendido a jefe de su división basándose en métricas de rendimiento objetivas. Mi relación con Amelia había mejorado significativamente. Después de cierta envidia inicial y ajuste, había llegado a respetar mis logros en sus propios términos. Ahora teníamos cenas mensuales donde se prohibía hablar de trabajo, centrándonos en cambio en reconstruir la conexión de hermanos que había sido eclipsada por la competencia y las expectativas de los padres. Incluso Lucas, siempre el hermano más tradicionalmente exitoso, había desarrollado un nuevo aprecio por mi camino poco convencional. Su bufete de abogados no se encargaba de nuestro trabajo corporativo, mantuve límites profesionales estrictos, pero habíamos encontrado un terreno común en nuestras experiencias compartidas creciendo bajo las expectativas de nuestros padres. Quantum Seed continuó floreciendo. Nos habíamos expandido a más de 700 empleados a nivel mundial, con oficinas en 12 ciudades. Nuestra lista de clientes incluía agencias gubernamentales, sistemas de salud, instituciones financieras y empresas de tecnología de todos los tamaños.
La valoración se había más que duplicado, aunque seguíamos siendo privados, lo que nos permitía mantener nuestros valores fundamentales sin la presión de los accionistas. Mi iniciativa más significativa, sin embargo, fue la Fundación RED para la Innovación Neurodivergente, una organización sin fines de lucro que proporcionaba recursos, mentoría y financiación para emprendedores cuyos cerebros funcionaban de manera diferente. Ofrecíamos becas para estudiantes no convencionales, apoyábamos programas de educación alternativa y financiábamos investigaciones sobre diferentes estilos de aprendizaje. El programa insignia de la Fundación era una incubadora y mentoría específicamente para desertores universitarios con ideas tecnológicas prometedoras, dándoles el apoyo, la guía y la financiación inicial que yo había luchado por encontrar en mis primeros días. Varias empresas exitosas ya habían surgido del programa, fundadas por individuos brillantes que, como yo, habían sido descartados por los sistemas educativos tradicionales. Mi vida personal también había encontrado un mejor equilibrio. Si bien el trabajo seguía siendo importante, había aprendido a crear espacio para las relaciones y el crecimiento personal. Maya seguía siendo mi mejor amiga, pero había ampliado mi círculo para incluir a personas que me conocían como José a la persona, no como Junior el director ejecutivo. Incluso había comenzado a salir de nuevo. Nada serio todavía, pero abierto a la posibilidad de una asociación con alguien que me valorara por mi yo completo, no por mis logros o mi posición. A medida que la primavera daba paso al verano, mis padres aceptaron mi invitación a cenar en mi casa, un apartamento de lujo con ventanas del suelo al techo con vistas a la ciudad. Era su primera visita al lugar donde vivía, un paso hacia el conocimiento de cómo era yo en realidad. Mi madre examinó las fotos familiares exhibidas en un estante, fotos con amigos, el equipo de Quantumsfield, aprendices de la fundación. «Has construido una vida hermosa», dijo en voz baja. «Tan diferente de lo que imaginamos para ti, pero hermosa de todos modos». Mi padre estaba junto a la ventana, mirando la ciudad donde había dejado mi huella sin su guía ni su aprobación. «Estaba equivocado», dijo, las palabras claramente difíciles para él, sobre tu potencial, sobre cómo podría ser el éxito para ti. La admisión no fue dramática ni lacrimógena. Fue tranquila, genuina y suficiente. No éramos una familia perfecta. Años de dolor no podían borrarse con meses de esfuerzo. Pero estábamos aprendiendo una nueva forma de estar conectados, una basada en la aceptación en lugar de la expectativa, en vernos claramente en lugar de a través del lente distorsionador del éxito predeterminado. Esa noche, después de que mis padres se fueron, reflexioné sobre el viaje desde un desertor escolar despreciado a un empresario respetado, desde la decepción familiar hasta alguien que encuentra la paz en sus propios términos. El éxito no había venido de demostrar mi valía a los demás, sino de construir algo significativo que se alineara con mis habilidades y valores únicos. El mayor logro no era la valoración de la empresa ni el reconocimiento de la industria, era encontrar el coraje de ser auténticamente yo mismo en un mundo que había tratado de forzarme a un molde que nunca encajó, y quizás, en el proceso, ayudar a otros a encontrar ese mismo coraje. ¿Alguna vez te han subestimado las personas que más deberían haber creído en ti? ¿Cómo respondiste? ¿Intentaste demostrar que estaban equivocados o encontraste tu propio camino hacia el éxito en tus propios términos? Deja un comentario abajo compartiendo tu experiencia. Y si esta historia resonó contigo, por favor, presiona el botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo encontrar el éxito contra todo pronóstico. Recuerda, la validación más poderosa no proviene de la aprobación de los demás, sino de construir una vida que honre tu auténtico yo. Gracias por escuchar y que encuentres el coraje para seguir tu camino único, cualquiera que sea la forma que tome.